Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Un saludo muy especial para todos en esta mañana del 26 de enero, fiesta hoy de los santos Timoteo y Tito. San Pablo nombró como obispos a Timoteo y a Tito. Fueron ellos sus discípulos y colaboradores más cercanos, podríamos decir. Timoteo fue compañero de correrías y es la imagen del discípulo ejemplar, obediente, discreto, eficaz, valiente. Nació en Listra, en donde Pablo lo encontró durante el primer viaje, y fue de los primeros convertidos al Evangelio. Había sido educado en la religión hebrea por la abuela Loída y por la madre Eunice. Desde su encuentro con Pablo siguió su itinerario apostólico y lo acompañará a Filipos y a Tesalónica. Más tarde estarán en Atenas, Corinto, Éfeso y finalmente en Roma durante el primer cautiverio de San Pablo. Timoteo fue un infatigable viajero, enviado por el apóstol de las gentes, y mantuvo los contactos entre Pablo y las jóvenes comunidades cristianas que él había fundado. A menudo le llevaba las cartas y le daba noticias de las comunidades. Entre los años 63 y 66, cuando recibió la primera carta que le envió Pablo, Timoteo era el jefe de la iglesia en Éfeso. Desde Roma, Pablo le escribió una segunda carta, invitándolo a visitarlo antes del invierno. Es incluso conmovedor cómo le pide que le lleve por favor el abrigo que había dejado en Tróade, pues le servía para el frío en la cárcel de Roma. Timoteo estuvo presente en el martirio de Pablo. Después regresó a Éfeso, en donde, según una antigua tradición, murió mártir en el año 97. El otro colaborador de Pablo fue San Tito, de origen pagano, convertido y bautizado por el mismo apóstol que siempre lo llamaba hijo mío. Se encontró en compañía de Pablo en Jerusalén en el año 49, hizo con él el tercer viaje misionero y fue Tito quien llevó la carta de las lágrimas de Pablo a los fieles de Corinto. Con ella estableció la armonía y organizó la colecta para los pobres de Jerusalén. Después del cautiverio de Roma, Pablo pasó por Creta y dejó ahí a Tito, con la misión de organizar la primera comunidad cristiana. Después Tito fue a Roma, donde su maestro que lo mandó probablemente a evangelizar Dalmacia, territorio ubicado en la actual Croacia, en donde todavía hoy está muy difundido su culto. Una antigua tradición dice que Tito murió en Creta, de edad muy avanzada. La lectura del Evangelio de hoy muestra al Señor que se hace ayudar en su tarea misionera, pues envía a 72 discípulos para que vayan delante de Él y preparen el camino. Dicha preparación deja ver la magnitud de la obra y la incapacidad del ser humano para poderla cumplir a cabalidad. Por eso dice, la mies es mucha, los trabajadores son pocos. Ante esa incapacidad se hace necesario poner todo en las manos del Señor, recurriendo a Él por medio de la oración. Rueguen pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies, pues la oración es el medio a través del cual entramos en comunión con Dios y recibimos de Él su Santo Espíritu, única fuerza que nos permite hacer sus obras. Irónicamente, Dios reafirma que nuestras capacidades puramente humanas no solo son insuficientes, sino que a la larga no garantizan nada. Es muy interesante el ejemplo. Los mandó como corderos en medio de lobos. Sí, la misión se realiza en la pobreza, en la carencia de todo, lo cual nos hace como corderitos indefensos. Más aún, nos identifica con Jesús, que es el Cordero de Dios dispuesto a la entrega. El cordero y la oveja, lo sabemos, son animalitos muy mansos. Cuando están vivos sirven de alimento con su leche y de vestido con su lana, pero cuando mueren todavía son más útiles, pues entregan todo, su piel como vestido y su carne también como alimento. Pero además notemos que la diferencia entre el cordero y el lobo es extrema, son antagónicos, por lo que es la misma diferencia que existe entre Jesús y el mundo, entre el amor y el odio, entre la riqueza, el poder y el orgullo y la humildad. Esto indica que como discípulos estamos llamados también nosotros a marcar la diferencia con el mundo, con el odio, con la violencia, con todo aquello que no viene de Dios. No podemos ser del mundo, ni como el mundo quiere que seamos. Por el contrario, necesitamos ser plenamente de Dios. Y como nos dirá San Pablo, tener todos los mismos sentimientos de nuestro Salvador Jesucristo.
Demos gracias en este día. A Dios invoquemos la intercesión de estos dos santos, Timoteo y Tito, para que también nosotros todos como cristianos tengamos un amor profundo por Dios, por nuestro Salvador Jesucristo, por su Evangelio, por nuestros hermanos a quienes estamos llamados nosotros a evangelizar, a compartir esa buena noticia del Evangelio. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Un feliz día para todos. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.